Entonces tenemos, ¿qué son las falacias lógicas? Nos dice que las falacias lógicas son argumentos aparentemente verdaderos, pero que tienen un fin. ¿Cuál es el fin de estas falacias? Es engañar o distraer al adversario o descalificarlo. Dentro de estas falacias, nosotros vamos a encontrar algunos tipos de falacias. Vamos a encontrar la definición que nos dice que son argumentos capciosos y engañosos que parecen válidos pero no lo son, ¿sí? Se pueden cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención por ignorancia o falta de rigurosidad en el pensamiento. Es decir, son pensamientos, son argumentos que parecen ser verdaderas, pero que en realidad lo que buscan es engañar a la contraparte que está dando su mente. Entonces, dentro de las falacias nosotros tenemos argumentos que no respetan las formas válidas de razonamiento, es decir, una de sus premisas no cumple con el principio de verdad. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que parte de dos premisas como si llueve, coge el paraguas. Se da el caso que llueve. Puedo concluir con validez formal que cogí el paraguas. Sí, ahora, si bien de las dos premisas, si llueve, coge el paraguas, no puedo concluir con validez formal que si llueve y cogí el paraguas era porque lo llevaba a arreglar. Sí, lo que nos está diciendo, hasta luego, lo que nos está diciendo es que de dos proposiciones o de dos premisas de donde parte un argumento, una puede ser incorrecta o puede ser errónea. Pueden simular ser verdaderas, pero al final no lo son. A continuación vamos a ir viendo algunos tipos de falacias. Tenemos una primera falacia. Dos tipos de falacias tenemos las falacias de afirmación del consecuente, tenemos las falacias de negación del antecedente y las falacias del silogismo disyuntivo falaz. Ya vamos a ver a continuación de qué se trata cada una de ellas. Tenemos dos tipos de falacias generales, las falacias formales y las falacias informales. Dentro de las falacias formales, tenemos tres tipos de falacia. Falacia de afirmación del consecuente, la falacia de negación del antecedente y la del silogismo disyuntivo falaz. ¿De qué se trata cada una de ellas? Tenemos que la falacia de afirmación del consecuente nos dice que es una condición en la que partiendo de un razonamiento donde el orden de los términos define su consecuencia, esto se dará por válido al segundo término. Ejemplo, si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. Aparentemente, como les decíamos en un inicio, son argumentos que parecieran verdad, ¿sí? Que pareciera tener un razonamiento, ¿cierto? Sin embargo, ¿verdad? Porque no siempre que estoy cerrado los ojos estoy dormido, ¿no es cierto? Es decir, la condición para que se cumpla la afirmación del consecuente es que partiendo del razonamiento donde el orden de los términos, donde si tengo dos proposiciones que están ordenados, el tercero validará al segundo término, ¿sí? Es decir, que esta tercera proposición validará a la segunda, ¿no es cierto? Tenemos entonces otro ejemplo, dice, si voy a la playa es porque estoy de vacaciones, ¿sí? Voy a la playa es porque estoy de vacaciones. Entonces, estoy de vacaciones, me voy a la playa, vamos afirmando el consecuente, ¿no es cierto? Nos dice esta falacia es que de la primera premisa, de la premisa que parte debería ser la última premisa, la que valide al antecedente, ¿no es cierto? A la premisa que le, como decimos que una falacia es un argumento que puede ser, que va a ser erróneo, entonces aquí vemos cómo se cumple la falacia de afirmación del consecuente. Voy a la playa, estoy de vacaciones. Entonces, si estoy de vacaciones, me voy a la playa. Falso. Tenemos otra afirmación del consecuente, nos dice, siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. No, gracias, ¿no es cierto? Afirmación del consecuente. Tenemos una negación del antecedente, donde nos dice que partiendo de un condicional, si P, entonces Q, y negando el primero, que es el antecedente, se concluye la negación del consecuente. Es lo contrario, por ejemplo, si llueve, cojo el paraguas, si no llueve, entonces no cojo el paraguas. Y el otro ejemplo nos dice, si voy a la playa es por vacaciones, no hay vacaciones, entonces no voy a la playa. Estamos negando el antecedente. No hay. Estamos negando la segunda proposición que antecede a la conclusión. Negamos la proposición
Sí, aquí dice no llueve, la negación a la proposición que antecede a la conclusión. Y tenemos la falacia del disyuntivo falaz, donde nos dice que es un razonamiento que partiendo de una disyunción, uno de los términos se concluye la negación del otro elemento. Ejemplo, ¿te gusta la música o te gusta la lectura? Es decir, en esta falacia del disyuntivo falaz vamos a tener una posición que compara un elemento con otro. ¿Sí? ¿Te gusta la música o te gusta la lectura? ¿Sí? Dimos de la primera premisa, la segunda nos dice, ¿te gusta la música? Sí, elegimos una de las opciones que nos dan en la primera proposición. ¿Te gusta la música? Sería la segunda proposición. Y tenemos la conclusión que sería, entonces no te gusta la lectura. ¿Sí? ¿Te gusto yo o te gusta el otro? Primera proposición. Segunda proposición nos dice, este es el disyuntivo, ¿no es cierto? ¿Te gusto yo o te gusta el otro? Dos, disyuntivo. Dice, elijo de entre las dos, me dice, ¿te gusta el otro? Por lo tanto, la conclusión sería, entonces no te gusto yo. ¿Sí? Ahora, dentro de las falacias habíamos hablado de las falacias no formales o las falacias informales. Nos dice que una falacia informal no tiene forma de razonamiento. Se da con expresiones comunes apoyadas en ideas claras, pero no sirven para apoyar la conclusión. Si quiero convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Lo que nos está diciendo es que estas falacias no formales o informales no buscan tener un razonamiento lógico, sino lo único que hacen es emitir un argumento, incluso puede ser en contra de quien das la primera argumentación. Dentro de las farmacias no formales tenemos falacia ad baculum, que es la falacia de apelación a la fuerza. Tenemos la ad hominem, que es la falacia en contra de la persona. Tenemos la falacia ad misericordia o llamado a la piedad. Tenemos la falacia ad ignorantiam, que es la falacia que apela al desconocimiento. Tenemos la falacia ad verecundiam o falacia de autoridad o falsa autoridad. Tenemos la falacia ad populum, también conocida como la falacia que es lo que el pueblo diga. Y tenemos la falacia equívoco o uso cuando existe un uso de ambigüedad. También finalmente tenemos la falacia de división, es decir, de conceptos separados. Vamos a empezar entonces por la falacia ad baculum, que nos dice que es un razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones, sino que se recurre o recorre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Baculum, es decir, la falacia que apela a la fuerza. Esta falacia principalmente se dice que existe dentro de los políticos, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo, nos dice, no hay que votar por ese candidato porque la economía se arruina. Es decir, primera proposición, no hay que votar ese candidato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía se arruinará. Repetimos entonces, ad baculum es una falacia que apela a la fuerza, ¿no es cierto? O a la autoridad. ¿En dónde encontramos otro razonamiento ad baculum o otra falacia ad baculum? Es, por ejemplo, cuando existe una figura de autoridad y emite un criterio. Entonces nosotros creemos que porque esa persona tiene autoridad o es de jefe, significa que lo que él dice es verdad. Por ejemplo, mi jefe dice que los feriados no se trabajan. Entonces, como es la autoridad, concluiríamos que no se trabajarían los feriados, solamente porque la persona tiene autoridad. O falacia ad baculum. Falacia nos dice, apelación a la fuerza, nos dice aquí, por ejemplo, podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como es. Dice, sin duda, elige usted la mejor opción. Libremente le recuerde. Argumento ad hoc, está obligándole, ¿no es cierto? Obligándole a que le entregue algo solamente porque la persona tiene autoridad. Hacia ad hominem nos dice que es la falacia que busca desacreditar al interlocutor, atacarle para invalidar su argumento en vez de cuestionar las premisas del argumento. Es decir, esta falacia lo que hace es no atacar el argumento, no dar una propuesta en contra de lo que dice la otra persona, sino más bien desacreditar o atacar a la persona que emite el comentario. Tenemos un ejemplo. Los ecologistas dicen, ¿sí? Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía y la conclusión es
qué, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Es decir, en esta segunda premisa o en esta acción, lo que hace la persona no es atacar al consumo de energía o no dar un argumento en contra del consumo de energía, sino que lo que hace es atacar a la persona que propone el primer planteamiento. Es decir, tenemos otro ejemplo, nos dice que alguien que viste tan mal no puede tener la razón. ¿Sí? No da un criterio de lo que está diciendo la persona, sino que lo único que hace es desacreditar a la persona que emite el primer comentario. Tenemos la falacia ad misericordia o falacia, es la falacia que a falta de argumentos recurre a la compasión, ¿no es cierto? Es decir, que pide por compasión que acepten lo que está diciendo. Por ejemplo, en un toque de queda en Guayaquil, una persona dice, agente, por favor, no me sancione. Si lo hace, me retirarán el permiso de conducir. Entonces perderé mi empleo y mi familia acabará en la miseria. ¿Qué es lo que está haciendo? Riendo a la misericordia. Está partiendo de una premisa, de un contexto, ¿no es cierto? Agente, no me sancione. Lo hace, me retirarán el permiso de conducir. Hasta ahí correcto. Pero donde encontramos la falacia es en la tercera premisa o en la conclusión. Entonces perderé mi empleo y mi familia acabará en la miseria. Está cometiendo una falacia a la misericordia o apelando a la misericordia. Tenemos la falacia ad ignorantiam o a la falta de conocimiento. Nos dice que la falacia ad ignorantiam apela a la falta de información como premisa en la ignorancia del interlocutor, es decir, por el desconocimiento. Nos dice que la falacia ad ignorantiam apela a la falta de información como premisa y en la ignorancia del interlocutor. Por ejemplo, tenemos los extraterrestres existen porque nadie ha probado que no existe este desconocimiento. La luna es de queso porque nadie tampoco ha probado lo contrario. El sol es hueco. ¿Cómo podemos probar que lo contrario es si no podemos acercarnos, no podemos verla, ¿no es cierto? Estamos apelando al desconocimiento, si bien de la persona que emite el argumento, que emite la premisa, o a la ignorancia de los que están escuchando la premisa que emite el interlocutor. Tenemos posteriormente la falacia ad verecundiam, que también nos dice que es un razonamiento, discurso en el que se defiende una acción u opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, pero no siempre es garante. Dice que un ejemplo de una falacia ad verecundiam que es verdad porque lo vi en internet. Es un razonamiento que defiende una conclusión o una proposición únicamente porque lo vio en algún lugar que se supone que es confiable, que tiene validez, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque lo vi en internet. Adver Cundian también dice, como Nobel de literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la casa. Es una falacia en donde la persona que emite un criterio únicamente por ser una persona destacada en una cosa o en otra, puede cometer el error de dar una información que es correcta. Tenemos la falacia ad populum, en donde nosotros vemos que es la falacia que apela a la opinión de la mayoría y da por válida dicha opinión. Es decir, cuando un criterio se emite y todas las personas en conjunto han decidido decir que un argumento es verdadero, las personas únicamente lo aceptan porque es lo que la mayoría dice. Es bueno porque todos lo hacen. Tenemos, por ejemplo, donde nos dice redondo, dice, todo el mundo sabe que es plano, ¿cierto? Están recurriendo a la falacia ad populum porque toda esta cantidad de personas ha aceptado como verdadero un argumento. La persona que hará aceptar este argumento únicamente porque hay un conjunto de personas que respaldan lo que se dice. Tenemos finalmente la falacia del equívoco, que consiste en tomar un vocablo en dos sentidos, es decir, cuando existe una premisa en donde no hay ambigüedad, en donde hay ambigüedad o no son claras, ¿no es cierto? Y esto genera una conclusión confusa. Por ejemplo, en el banco hay mucho dinero, en la plaza hay bancos, entonces en la plaza hay mucho dinero. Sí, tenemos dos cosas que son verdaderas, ¿no es cierto? Sí, o que pueden ser contradictorias. En la plaza hay banco, por lo tanto, la plaza hay mucho dinero, es ambiguo. Y finalmente tenemos la falacia de división, donde dice que es la falacia que atribuye por separado atributos que solo unidos pueden convenir. Por ejemplo, los latinoamericanos se están enriqueciendo. Remigio es latinoamericano, entonces Remigio se está enriqueciendo. Y únicamente cuando estas dos premisas pudieran unirse, se encontraría un razonamiento. Sin embargo, es un razonamiento
erróneo porque sigue siendo una falacia, ¿no es cierto? Tenemos que todos los seres vivos son animales y la planta es un ser vivo, que son argumentos correctos, pero nos dice la conclusión, entonces los animales son plantas, que es una falacia principalmente, o también una falacia de división. Hasta ahí con este temita de las falacias, que debe estar súper pendiente porque hay varias preguntitas que salen con respecto a identificar a qué tipo de falacia corresponde en los argumentos que van a presentar en la prueba. Déjenme le reviso a ver si tengo un documento con estas falacias para poder ejercitarnos un poco, ¿ya? Listo, entonces aquí tenemos algunos ejemplitos. Vamos a identificar estas falacias, qué tipo de falacia de las que acabamos de ver corresponden. Son principalmente falacias, corresponden al tipo de falacia informal, ¿no? Entonces, del tipo de falacias informales, pero recordemos cuáles son las falacias informales. Tenemos algunos tipos de falacias informales, ¿no es cierto? Teníamos la falacia ad baculum o apelación a la fuerza, la falacia ad hominem o en contra de la persona, la falacia ad misericordiam o llamado a la piedad, la falacia ad ignorantiam o apela al conocimiento, la falacia ad verecundiam o a la falsa autoridad, falacia ad culum, la falacia del equívoco o de la ambigüedad y la falacia de división. Y vamos entonces a identificar a qué tipo de falacia corresponde en las falacias que tenemos en el textito a continuación. Igual de la misma manera van a poner un mensajito en la cajita de mensajes para identificar o persona que ya tenga la respuesta correcta. Nos dice la primera. ¿Cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? ¿Qué tipo de falacia es? Ya lo tienen en los comentarios. Nos dice, ¿cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? ¿Están atacando o están dando un argumento en contra del argumento de corrupción o están atacando la fe? Dicen, miren, la conclusión, cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción. Cuando ustedes gobernaban, cada día descubríamos un, por lo tanto, es una falacia ad hominem. Vamos con esta, nos dice, si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. ¿Qué tipo de falacia corresponde? Si no usas tu cinturón de seguridad, premisa, conclusión, policía te multará. Falacia corresponde ad baculum, ad hominem, ad misericordia, ad verecundiam, ¿sí? Está apelando a cuál. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía es una figura de autoridad, te multará. Tanto estamos hablando de una falacia ad verecundia, ¿sí? La que viene nos dice, o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. ¿Qué falacia o a qué tipo de falacia está refiriendo? ¿En cuál decíamos era la falacia que apelaba a la fuerza? La falacia ad baculum. ¿Sí? Vamos abajo, nos dice, la mayoría de la gente apoya la pena de muerte. Por lo tanto, la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. ¿A qué tipo de falacia corresponde? La mayoría de la gente apoya la pena de muerte. Por lo tanto, la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. Está dando argumento, está apelando o está yéndose en contra de la persona, está apelando a la fuerza o está apelando a la autoridad. Sí, recordemos los tipos de falacia. Tenemos ad baculum, ad hominem, ad misericordiam, ad ignorantiam, ad verecundiam, ad populum, equipo o división. ¿A qué corresponde esta falacia? En contra del desconocimiento, ¿no es cierto? Es una falacia ad ignorante. Tenemos más abajito. Nos dice, esta ley no es buena porque ningún país del mundo tiene nada igual y se ha venido haciendo así hasta ahora. Esta ley no es buena porque ningún país del mundo tiene nada igual y se ha venido haciendo así. ¿A qué tipo de falacia pertenece? También tenemos una falacia ad ignorantiam porque no se puede comprobar lo contrario. Ignorante. Y finalmente tenemos una última falacia. Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, por lo tanto, no hay vida en otros planetas. Está apelando al desconocimiento o a la ignorancia, ¿no es cierto? Es ad ignorante. Ad ignorante. Ya, con esta partecita de las falacias quedaríamos hasta ahí. Lo único que deberían tener en consideración es estar pendiente o repasarse los conceptos
de cada una de las falacias, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos bien marcadito en nuestra cabecita cuál es el concepto de cada una de las falacias, es fácil identificar a qué tipo de falacia corre. Ya, vamos a compartir entonces un poquito de las... permítanme, vamos a compartir las diapositivas. Lo que estábamos viendo en la anterior clase, que era de historia del Ecuador, específicamente ya para adentrarnos en el tema de los derechos como tal, ¿ya? Listo. Permítanme un segundo. Entonces, estamos hablando ya del proceso o cómo estaban organizados socialmente las culturas antiguas del Ecuador, ¿cierto? Veíamos que existían diferentes etapas también de desarrollo dentro de nuestro país, empezando desde una cultura, podríamos decir, o civilizaciones en donde eran nómadas, posteriormente convertirse en civilizaciones sedentarias. Tenemos entonces que las primeras culturas originarias de nuestro Ecuador pertenecían a diferentes periodos arqueológicos de la historia, ¿no es cierto? Teníamos el primer periodo, que era el periodo paleo-indio, en donde se desarrollaron principalmente las culturas de el Inga, Tochi, Odanchi y Kubilan. ¿Sí? ¿Cuáles eran las principales características de este periodo con estas primeras culturas del Ecuador? Es que eran personas que se dedicaban principalmente a la caza y a la recolección de alimentos, ¿no es cierto? Se desplazaban, nos dice, a diferentes sitios para aprovisionarse de los recursos disponibles, es decir, que eran personas nómadas y principalmente utilizaban utensilios utilizados con piedra, como la obsidiana o la andesita. Teníamos el otro periodo de la historia del Ecuador que corresponde al periodo arcaico y las principales culturas que se desarrollaron en el periodo arcaico son las vegas y la cultura de Rumipá. Decíamos que las principales características de las culturas que se desarrollaron durante este periodo de la historia del Ecuador eran personas que se dedicaron principalmente a la caza y a la recolección también, pero con una principal característica, que era la de la domesticación de la agricultura, ¿no es cierto? O de las plantas, es decir, ellos empezaron ya a investigar las primeras formas de cultivar sus propios productos y a experimentar con semillas para producir alimentos de modo más constante. Es decir, una vez que ellos empiezan a domesticar las plantas, a saber cuál es el proceso de cultivo, ellos empiezan ya a sentarse en un solo territorio, es decir, se vuelven de nómadas a personas o grupos sedentarios. Habíamos dicho que las principales culturas que se desarrollan durante este periodo arcaico son la cultura de las Vegas y la cultura de Rumipá. Posteriormente tenemos el periodo formativo, en donde se desarrollan las culturas, donde se desarrollan principalmente la cultura Valdivia, cultura Cotocollao, la cultura Machalilla y la cultura Chorrera. Este periodo tiene las principales características de que una vez que las personas empezaron a domesticar las plantas y las semillas, pues se dedicaron netamente ya a la agricultura y empezaron a tener ya un jefe o una estructura jerarquizada dentro de los grupos de personas que se iban conformando. Aquí también aparece ya una figura no solamente de jefe, que era la persona que se encargaba de distribuir los alimentos, sino que también aparece la figura del chamán, ¿no es cierto? Que era aquella persona, podría ser hombre o mujer, que se dedicaba a la curación de enfermedades de los miembros de cada uno de estas tribus o grupos de personas. Posteriormente tenemos el periodo de desarrollo regional. Dentro de este periodo de desarrollo regional se desarrollaron las culturas de Bahía, Amacuaque, Huangala, Daule, La Tolita, Jardín del Este y Napa. Son las principales culturas que se desarrollaron en el periodo de desarrollo regional. Este periodo dice que se caracterizó porque las sociedades agrícolas estaban políticamente avanzadas, ¿no? Que al estar ya organizadas en cacicazgos o señoríos étnicos, es decir, que se transmitían de persona a persona, una vez que ya estaban conformados de esta manera los grupos sociales, lo que hacían eran buscar alianzas o unión entre diferentes cacicazgos de diferentes provincias o ciudades para de esta manera formar las primeras confederaciones, ¿no es cierto? Que facilitaría el comercio. Y finalmente tenemos el periodo de integración, ¿sí? En donde se desarrollaron las principales culturas como
son la Manteño Huancavilca, la cultura Milagro Quevedo, la cultura Capulí Piartal Tusa, la cultura Caranqui Cayambi y la cultura Florida, perdón, la cultura Iñaquito, la cultura Cumbayá, la cultura Yumbo, la cultura Jimbo Puroá, la cultura Carchipasto, la cultura Cañari y finalmente la cultura Napo. Ya habíamos visto en reiteradas ocasiones, la Napo, es decir, la cultura Napo es una de las culturas que más permaneció durante los diferentes periodos de desarrollo. Ahí eran las principales características del periodo de integración. Y, es cuando se produce un avance en el intercambio interregional, es decir, en un intercambio en los productos tanto de la costa como de la sierra, ¿no es cierto? Lo que había facilitado una nueva forma de comercializar estos productos a través de la navegación en la costa de nuestro tiempo. Otra de las características principales del periodo de integración es que las personas o las culturas que se desarrollaron durante este periodo empezaron a utilizar una técnica de agricultura conocida como los camellones. ¿Sí? Eran surcos de tierra artificiales, nos dice, levantados en zonas húmedas cerca de ríos o lagunas, sobre los cuales se realizaban los procesos de siembra. No se olvide esto de los camellones y también esta de las terrazas. También es otra técnica de cultivo. Consistía en crear terrazas o grandes andenes levantados en pendientes montañosas y separadas por pequeños canales de agua. Hasta ahí. Este documento yo les había facilitado, no sé, creo que me quedé ya con pocas personas. Entonces, nuevamente voy a enviar este documentito conjuntamente con las directivas de falacias para que lo puedan ir revisando y entendiendo este documento. En este documento lo que nosotros vamos a encontrar primero es un desarrollo teórico, un resumen teórico del tema que se está tratando, las referencias bibliográficas, bueno, no es tan importante, pero lo que sí les vamos a pedir es que repasen la tercera partecita que compone este documento, que es el banco de preguntas. Tenemos varias preguntitas que se desarrollan en base al tema que se ha ido revisando. Vamos a ir a la partecita en donde tenemos el tema de conquista española en América. ¿Por qué es importante tratar el tema de español en América? Porque a partir de este tema nosotros vamos a poder ir comprendiendo de dónde aparece ya la independencia política y por lo tanto los derechos, ¿no es cierto? Nosotros vemos que después de la Segunda Guerra Mundial aparece la Organización de las Naciones Unidas, quien es encargada de promulgar los primeros derechos del hombre, ¿no es cierto? Para eso nosotros es importante que entendamos cada uno de estos temas. Lo que voy a pedirles es que lean bien estos temas: conquista y colonización española, independencia política y algunos gobiernos del Ecuador, y conflictos y crisis internacionales y incidencias, es decir, tema 4, 5 y 6, los lean y respondan el banquito de preguntas que tenemos al cada tema.